Bien, continuando con la discusión de las secciones, tenemos ahora lo que son funciones logarítmicas. Entonces, ¿cuál será la idea? Bueno, resulta que las funciones logarítmicas, la idea nacen como tal de ser inversas de las funciones exponenciales. Entonces la idea es, ok, si yo tengo algo de la forma y igual a e a la x, por decirlo, o bueno, vamos a hacerlo en general, ¿no? Y igual a b a la x, ¿de qué forma yo podría despejar la x? ¿Sí? Ese es en realidad el problema. Si yo tengo y igual a b a la x, ¿cómo yo despejo para x? Si yo sé el valor de y, yo sé el valor de b, ¿cómo encuentro cuánto vale x? Entonces ahí vienen los logaritmos. ¿Ok? Y entonces dice, si yo tengo la ecuación y igual a log b de x, y es el exponente de la base b que produce x. Es decir, esta ecuación se cumple si, esta ecuación se cumple si y solo si b a la x es igual a y. ¿Sí? O sea que lo que vamos a hacer es crear una operación, en este caso la vamos a llamar logaritmo, la cual, si yo aplico logaritmo de la base, es decir, de la potencia que nosotros estábamos estudiando, el resultado de eso me va a dar y. Si yo se lo aplico a la x, el resultado de eso me va a dar y. Y es básicamente lo que significa de que si yo a la base lo elevo a la x, el resultado es y. ¿Sí? Entonces, perdón, y algo, esto está como un chin cambiado para que sea, pero, o sea, si yo a la base le aplico y, el resultado de eso es x, perdón. Así. Entonces, de esa forma es por así decirlo que nosotros vamos a empezar a despejar, por así decirlo, del exponente. O sea, lo que nosotros queríamos era encontrar el exponente. Bueno, esta operación nos lo da. Entonces, aquí nos damos un ejemplo. Por ejemplo, log de base 4 del 64 es igual a 3. ¿Por qué? Porque si yo elevo el 4 a la 3, eso es 64. Otro ejemplo así como que rápido. Si yo le aplico log base 2 de 4, ¿cuánto creen que podría dar? Bueno, la pregunta sería, ¿a cuánto tengo que elevar el 2 para que el resultado sea 4? Entonces, eso, si recordamos, eso es simplemente 2, ¿no? Porque si yo al 2 lo elevo a la 2, el resultado de eso me da es 4. ¿Ok? Entonces el logaritmo más que todo como que ese pequeño truco que nos va a ayudar a despejar el exponente. Sí, esa es en realidad la idea. Entonces, algunas cosas que van surgiendo de la función de logaritmo que son un poco similares a las que ya vimos con la función exponencial. Entonces, primero, el logaritmo base b de 1 es 0. No importa la base, no importa la base. Si yo lo elevo a la 0, el resultado de eso es 1. Eso es una propiedad de exponentes, ¿no? Entonces, si yo lo escribo en forma de logaritmo, el resultado es esto. ¿Sí? El logaritmo base b de b es 1. ¿A eso a qué se refiere? Si yo le aplico a la base, lo elevo a la 1, el resultado de eso es la misma base. ¿Sí? Todo número elevado a la 1 es el mismo. Y si yo le aplico logaritmo base b de b a la x, eso a lo que se refiere es si yo a b lo elevo a la x, ¿qué obtengo? Bueno, esto es como que un poco ilógico, pero digamos que obtengo siempre b a la x. Es, o sea, ¿a qué número tengo que elevar b a la e? ¿A qué número tengo que elevar b para obtener b a la x? Bueno, tiene que ser x. Eso es lo que refiere a esto. Y esta es un poco más importante, porque lo que nos dice es que si yo elevo b a la logaritmo base b de x, el resultado de eso sigue siendo simplemente ese x. Esta es como una propiedad de cancelación, podríamos considerarla, porque aquí yo tengo la función de potencia que se está cancelando, por así decirlo, con la función del logaritmo. ¿Ok? Y esto también es como una propiedad de cancelación. Si se fijan, el logaritmo se cancela con la potencia y me queda solo la base. ¿Sí? Entonces, esas últimas dos podría decirse que son como propiedades de cancelar operaciones, de cancelación. Podemos llamarla para recordarla un poco más fácil. Ok, entonces tratemos de aplicar estas propiedades en algunas definiciones. Por ejemplo, aquí, si yo tengo 3 logaritmo de 3 de 10, ¿cómo podríamos simplificarlo según las anteriores? Según las anteriores, ¿en dónde tengo esa situación? Potencia elevada al logaritmo. Es la última.
Entonces solo verificamos, ven de que la potencia es 3, la base del logaritmo también es 3. Entonces esas dos cosas se cancelan y el resultado de eso debería ser solamente el argumento del logaritmo, que es 10. Logaritmo de 130. ¿A qué número tengo que elevar 130 para que el resultado sea 1? De nuevo, eso lo podríamos reinterpretar como eh, sí, ¿a qué número tengo que elevar 130 para que el resultado de eso sea 1? Entonces resulta que ya sabemos de que no importa la potencia, no importa la base, el número al cual yo tengo que elevarlo para que el resultado de eso sea 1 es 0. Y log 9 de 9 a la 4, de nuevo esto es como la propiedad de cancelación, se cancela el exponente en la potencia, perdón, con el logaritmo, y el resultado de eso me queda solamente 4. ¿Ok? Entonces estos son como que unos usos rápidos de las propiedades, de las primeras propiedades del logaritmo, ¿sí? Son bien rápidas. Vean algunas cosas importantes, por ejemplo, el logaritmo también se considera que la base es mayor que 0 y b es diferente de 1, ¿sí? Son más o menos las mismas restricciones cuando teníamos funciones que eran de potencia, ¿sí? Si recuerdan, la función de potencia b no era 1 y b tampoco podía ser negativo. Entonces, cosas por ahí que de nuevo, como una es la contraria de la otra, como que son similares, ¿no? Se mantienen este tipo de cosas. Entonces ahora estudiamos la función logaritmo como tal. Entonces estudiamos la función y igual a log base b de x. Entonces resulta que esta ecuación, de nuevo, esta es la definición de logaritmo. Si yo tengo esta función, y igual a logaritmo base b de x, esto es cierto siempre y cuando x igual a b a la y. ¿Sí? Entonces, esa es como que la definición matemática del logaritmo. Entonces, nosotros vamos a trabajar ahora mismo con la función como tal. O sea, nos vamos a olvidar un poco de esta parte y vamos a tratar de trabajar con la función como tal. Entonces, ok, hay unas cosas generales que nosotros podríamos ver, por ejemplo, es que la función logaritmo, así como en la función de potencia o exponencial, nosotros tenemos ciertos comportamientos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el dominio de una función logaritmo, y eso lo vamos a ver dentro de un rato, el dominio de la función logaritmo es de 0 a infinito. Es decir, que tenemos esto de aquí, tenemos una asíntota horizontal en x igual a 0. O sea que la gráfica nunca va a tocar el eje Y. ¿Sí? Eso es a lo que se refiere. Y su rango es de menos infinito a infinito. O sea que podemos tener cualquier valor de este en el eje Y. La función logaritmo pues lo va a tener. Y tenemos dos comportamientos. Creciente cuando la b es mayor que 1. O sea que la función va hacia arriba. Y decreciente cuando cuando la base es menor que 1 y obviamente mayor a 0 porque no puede ser negativo, eso sí ya lo tenía. Y siempre con la misma asíntota, ¿sí? El eje Y. Un punto importante es que cuando x vale 1, ya vale 0. Y además, pues cuando nosotros lo apliquemos, si el logaritmo fuera base 3, si el logaritmo, por ejemplo, si la función que nosotros tuviéramos era logaritmo base 3 de x, esta va a interceptar por dos puntos exactos, por así decirlo, que es cuando x vale 1, y vale 0, y cuando x valga 3, lleva a valer logaritmo base 3 de 3, que eso, si recordamos propiedad de cancelación, eso solamente va a ser 1. Entonces ahí vamos a tener como que dos números enteros, siempre, solo que dependiendo de la base. ¿Sí? Si la base es 10, pues entonces el número va a ser cuando x vale 10, y vale 1. Ok, entonces con esa información, con eso en mente, vamos a tratar de graficar un par de ejercicios. Entonces tenemos lo siguiente. Tengo la gráfica de logaritmo base 3 de menos x más 2. Entonces queremos graficar eso utilizando transformaciones. Vamos a por esto por acá. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la gráfica original. Eso es y igual a logaritmo base 3 de x. Y como les decía, tenemos dos puntos importantes. Cuando x vale 1, y vale 0. Y cuando x vale 3, y vale 1. ¿Sí?
Entonces, a esos dos puntos a los que nosotros les vamos a aplicar las transformaciones. ¿Qué transformaciones? Bueno, revisemos la función. Tenemos dos transformaciones por ahí. Tenemos primero el negativo de la x, que eso es una reflexión. Siempre que es un negativo multiplicando es una reflexión. En este caso, como es con la x, sería una reflexión horizontal. Y tenemos este más 2, que es una traslación. Siempre que sumamos un número es traslación, pero ahora lo estamos sumando fuera de la x, es decir, que es una traslación vertical. Y como es vertical y yo le estoy sumando dos unidades, entonces es dos unidades hacia arriba. Entonces, ¿qué vamos a hacer para graficar esto? Bueno, vamos a tomar los puntos originales de la gráfica, los dos puntos enteros, ¿sí? Para que sea todo más fácil, 1 y 3, y les vamos a aplicar las dos transformaciones. Primero dice que es reflexión horizontal, significa que tengo que multiplicar a la x por un negativo. Entonces, por ejemplo, aquí ese punto no estaría en positivo 1, en x, sino que estaría ahora en negativo 1. Vamos a hacerlo aquí en otro. Ahora ese punto estaría por acá. Y este otro punto, el 1, 3, ahora estaría en menos 3, 1. Sería por acá. Y entonces por ahí pasaría la gráfica de la función si yo solo estuviera haciendo, si yo solo estuviera multiplicándolo por un negativo. Sería algo así. Si esto fuera solo y igual al logaritmo de menos x, pero es y igual al logaritmo de menos x más 2, entonces tenemos que hacer a esos puntos, tenemos que subir los dos unidades, entonces ahora este punto pasaría para acá y este punto pasaría para acá, que son los cambios en y, ¿no? A la y le sumo 2, entonces en la primero y vale 0, ahora si yo le sumo 2, y vale 2, en este y vale 1, si yo le sumo 2, y ahora y vale 3, y entonces la gráfica resultante sería, pasaría por aquí. Y la pregunta sería, ¿será que cambió la asíntota? Bueno, recordemos que la asíntota del gráfico original es y igual a 0, ¿sí? Entonces, perdón, no es y igual a 0, es x igual a 0, perdón, que es el eje horizontal, el eje vertical. Entonces, es x igual a 0. Entonces, los cambios en x deberían de afectar a la asíntota. Pero, ¿qué pasa si yo multiplico por un negativo a la asíntota? Bueno, se mantiene ahí. Es decir, que para el gráfico en rojo que tenía al inicio, la asíntota seguía siendo la misma, x igual a 0. Y si yo subo dos unidades a y, bueno, no estoy afectando la x, entonces esa asíntota se mantenía ahí. Entonces el gráfico tenía que seguir puntito, al menos en la cola, por así decirlo, puntito al eje horizontal, al eje vertical. Bien, entonces con transformaciones es bastante fácil, bastante sencillo que nosotros grafiquemos estas funciones en realidad, porque solo necesitamos dos puntos y los dos puntos los movemos. Con lo que más hay que tener cuidado es un poco con las asíntotas, más que todo. Entonces, resulta aquí que nosotros vimos dos tipos de funciones exponenciales. Por así decirlo, vimos la función exponencial regular y después vimos la función exponencial natural, que era la base E. Entonces creo que también viene como lógico que ahora veamos logaritmo normal y logaritmo natural. Entonces, resulta que el logaritmo común se conoce, o sea, o el que usamos todos, el que está en su calculadora. Algunas calculadoras ya traen logaritmos de diferentes bases, pero el que traen por default, ya sea en sus celulares o iPad o cualquier otra aplicación, es un logaritmo base 10, ¿sí? Que es que básicamente entonces nos estamos fijando en potencias de 10, ¿ok? Entonces, una de las cosas importantes del logaritmo base 10, bueno, es que primero es que lo obviamos, ¿sí? Si alguien escribe solamente log de x, está asumiendo que la base de ahí ya es 10, ¿sí? Entonces, escribir de esta forma o de esta forma significan lo mismo, son bases de 10. Entonces, algunas cosas que tenemos que considerar, esta función está definida si x es mayor que 0, recordemos que el logaritmo lo solo acepta valores positivos.
Y pues la definición de que como es base 10, entonces 10 elevado al número es igual a x. Ok, listo. Entonces, ahora, ¿cuál es la función logaritmo natural? Bueno, logaritmo natural es un logaritmo específico con la base e, donde e era el número de Euler, recordemos, que era aproximadamente 2.78, 2 y así sucesivamente. Entonces resulta que es tan utilizado que vamos a definir un par de letras diferentes para el logaritmo natural que se llama ln. Entonces, logaritmo natural es lo mismo, es un logaritmo regular, solo que la base es el número de Euler. ¿Ok? Y ln de x también es una función que está en su calculadora. Usualmente está como ustedes pueden acceder a ella presionando la tecla Shift y presionando la tecla de logaritmo. ¿Ok? Entonces, propiedades las mismas entre logaritmo base 10 o logaritmo base o logaritmo natural. Son las mismas propiedades de su gráfica. Las gráficas tienen la misma asíntota, tienen el mismo rango, tienen el mismo dominio. Y lo único que cambia es que pues los puntos que teníamos aquí originalmente, los que mencionábamos, el x1 y y0 estaría, y ahora como si sería logaritmo natural, sería que cuando x vale 10, y vale 1, o el logaritmo natural sería cuando x vale y vale 1. ¿Ok? Entonces gráficamente exactamente lo mismo, ¿sí? Bueno, exactamente lo mismo a nivel de comportamiento, que es en lo que nosotros nos fijamos. Dominio de 0 a infinito, rango de menos infinito a infinito, cortan en este mismo punto, en el 1, 0, y tiene asíntota en x igual a 0. Si ven la diferencia entre uno y otro, este es logaritmo base 10 y esto es logaritmo natural, se ve, por así decirlo, que el logaritmo base 10 es como más empinado, o sea, que se va más rápido a infinito. O, bueno, que cuesta más que crezca, más bien, que cuesta más que crezca, sí, porque la curva se ve más recostada, no al eje. Mientras que el logaritmo base de la curva se ve como un poquito más abierta. ¿Por qué es eso? Bueno, simplemente porque la base es diferente. Entre las bases sean más grandes, si yo por ejemplo fuera logaritmo base 100, esto estaría aún más pegadito por aquí. ¿Sí? Mientras que si la base es más pequeña, se va como abriendo, por así decirlo, se va alejando del eje horizontal. Ambas son crecientes porque ambas son mayores que 1. ¿Sí? Entonces, una de las cosas bien importantes es, más que todo, es encontrar los dominios. ¿Sí? Porque en los dominios tenemos una restricción que es bien estricta, que es, tengo una restricción bien clara, que es lo que está dentro del logaritmo tiene que ser mayor que 0. ¿Sí? Entonces, si ahí me preguntaran, encuentro el dominio, rango y asíntota de las siguientes funciones. Pues entonces tendría que analizar primero el dominio, ¿no? Entonces, primero el dominio, y entonces sería, el dominio es cuando x más 4, todo lo que está dentro del logaritmo, es mayor que 0, no me importa la base. Entonces, si despejamos esta desigualdad lineal, esto va a ser es cuando x es mayor que menos 4. Y por lo tanto, el dominio de esta función es de menos 4 a infinito. ¿Sí? Si nosotros analizáramos esta función a partir como que si yo quisiera graficarla, esto de aquí, x más 4, ese más 4 lo que está haciendo es desplazando la gráfica 4 unidades hacia atrás, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice esto? Ahora va a iniciar, por así decirlo, va a iniciar en menos 4. ¿Qué sucede? ¿Creerán que eso podría afectar el rango? Porque un desplazamiento menos de 4 unidades hacia atrás sería simplemente mover este gráfico con 4 unidades hacia atrás. O sea, si yo tuviera una línea por aquí, sería simplemente totalmente un bosquejo, nada más, ¿verdad? Sería simplemente desplazar esto. ¿Será que el rango o los valores en y cambiarían? Observemos los valores en y van de menos infinito a infinito. Entonces, en realidad, que yo lo desplace horizontalmente, lo único que va a hacer es que va a tardar más en alcanzar ciertos valores, pero van a seguir siendo los mismos. Entonces, el rango de estas funciones en realidad no varía. Por más transformaciones que nosotros le hagamos, bueno, por más transformaciones lineales que nosotros le hagamos, como sumarle, multiplicarle por un número, el rango de esta función seguiría siendo de menos infinito a infinito.
¿Y cuál sería la asíntota? Bueno, la asíntota sería el valor donde inicia, ¿no? En menos 4. Entonces la asíntota vertical sería x igual a menos 4. ¿Ok? Entonces, eso es en realidad lo que propiedades generales de los logaritmos, de la función de logaritmo. A decir verdad, lo complicado, por así decirlo en algunos ejercicios, es tratar de determinar el dominio, porque es recordar una ecuación, una desigualdad lineal. Entonces, en general, con eso, teniendo en cuenta ese tipo de cosas, son con las cuales pues, podemos desarrollar ejercicios a partir de logaritmos. En la siguiente sección vamos a trabajar un poco más de propiedades como tal de los logaritmos y no necesariamente gráficas. Entonces, con eso nos quedamos. Recuerden que cualquier duda me dejan saber.